Hola, bienvenido a un nuevo encuentro reavivados por su palabra. Una pausa diaria de reflexión bíblica para alimentarnos y fortalecernos con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Antes de dedicarnos al capítulo de hoy, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora al abrir tu palabra pedimos tu bendición, no solo en la lectura, sino también en todas las actividades que desarrollemos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 17 de Josué tenemos la asignación en la distribución de territorios en la tierra prometida para Manasés y su familia. Yo quiero detenerme de todo este capítulo en la expresión que aparece en dos pasajes, 5 y 6. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. Tal vez usted se pregunte y diga, ¿qué tiene de extraño este pasaje? Que hijas, mujeres, reciben tierra como herencia de la misma manera en que los varones lo recibieron. ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de particular? Bueno, hoy tal vez no resulte extraño, por lo menos en nuestras tierras. Pero esto era muy extraño para el momento cuando ocurrió. En una sociedad patriarcal, donde la base de la sociedad estaba en el hombre, en el padre, en el esposo, en el varón, donde la esposa, las hijas, las mujeres no tenían ningún derecho y eran consideradas no de segunda, eran consideradas simplemente un objeto. Dios nos muestra que para Él no hay personas de segunda. En este caso, la mujer. No es la mujer una persona de segunda para la visión de Dios. Fue Dios el que creó al hombre y desde su costilla, ilustrando un plano de igualdad, creó a la mujer. Creó al hombre y a la mujer como dos mitades para que entre los dos sean una unidad. Y aún en un tiempo cuando las leyes civiles, las costumbres, las prácticas y las culturas dejaban de lado del escenario y fuera de cámara a la mujer, Dios coloca a la mujer en el escenario, en la igualdad de derechos, y estas hijas de Manasés reciben distribución de la tierra, herencia, de la misma manera que lo habían recibido los varones. Porque para Dios no hay acepción de personas, hay un plano de igualdad. Y usted puede descubrir a lo largo de las páginas de la Biblia cómo la mujer tiene un lugar predominante en la historia bíblica y en la historia de las cosas de Dios. Y se destacan mujeres como Ana, la madre de Samuel, y por supuesto se destaca la bienaventurada Virgen María, porque cuando Dios decidió encarnarse en la miseria de nuestra humanidad, eligió una mujer destacada como la bienaventurada Virgen, quien concibe por obra del Espíritu Santo y se transforma en la madre del Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero en ese plano de igualdad, Dios va mucho más allá. No solamente iguala al hombre con la mujer en cuanto a derechos, sino que iguala sin distinción de geografías, de razas, de lengua, de cultura, de edades, de profesiones,
de estudio, igual a todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros discriminamos. Nosotros hacemos diferencia de niveles, de estatus. Nosotros colocamos a unos y a otros en niveles diferentes según nuestros propios intereses y conveniencia. Pero Dios nos coloca a todos en un mismo plano. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, negros y blancos, los de cerca y los de lejos, los del campo y los de la ciudad, los profesionales, los trabajadores, los jefes, los empleados, todos tienen los mismos derechos delante de Dios. Usted y yo sabemos que vivimos en una sociedad retórica. Pretende darle a todos los mismos derechos, pero usted y yo sabemos que no siempre eso es verdad, que no siempre se logra, que no siempre se alcanza. Somos discriminados por el color de nuestra piel, somos discriminados por el dinero que tenemos o que no tenemos, por el estudio, por los títulos, por los cargos, por las funciones, por el sexo. Somos discriminados. A veces, muchas veces, casi siempre, la sociedad puede discriminarnos, pero nunca somos discriminados por Dios. Dios murió en la persona de Jesús para que se terminen las discriminaciones, las divisiones, las confrontaciones, los enfrentamientos. Dios envió a su Hijo en esta tierra para que nos muestre en su relación con el Padre que nosotros también podemos ser uno entre nosotros. Y esta es la buena noticia de la Biblia. Hay herencia incluso para los que aparentemente no lo merecen, incluso para los últimos de la fila. Usted tiene todos los derechos, aunque la sociedad se los quite. No podrá quitarle nunca los derechos que Dios quiere dar. Y esos derechos tienen que ver con la herencia de una vida para siempre, pero también tienen que ver con los derechos de una vida en paz, de una vida fuerte, de una vida sana, de una vida feliz, de una vida con identidad, de una vida con posibilidades, de una vida con privilegios. Puede que la sociedad nos quite derechos, pero si usted confía en Dios, Dios nos suplirá los derechos que nos quiten y nos dará todo aquello que ningún otro puede darnos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todos los derechos suplidos por la bendición y la misericordia de Dios. No hay nadie que sea el último de la fila en la fila de Dios. Todos somos primeros en la fila de Dios. Aceptemos ese amor, ese ofrecimiento, esa gracia. Seamos responsables y recíprocos con esa dádiva, con ese regalo, con ese presente de Dios. Y disfrutémoslo en plenitud en este día y todos los días. Queridos amigos, ¿cómo están? Estamos nosotros contentos, felices de empezar un nuevo programa de Creed en sus Profetas. Y como siempre, estamos preparados para estudiar los consejos de la inspiración que nos traen para cada situación algo muy oportuno y obviamente también con el deseo de que al estudiar podamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Eso es lo que nos convoca cada día, cada momento, y lo hacemos con mucho agrado juntamente con el pastor Bruno Razo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber, y juntos le damos la bienvenida a este encuentro a todos nuestros amigos y hermanos que nos encontramos de cerca y de lejos con la misma intención, con el mismo interés, profundizar en la palabra de Dios.
Pastor, estamos en una etapa interesante de la historia del pueblo de Israel. Habían pasado las primeras batallas y ahora venía la etapa de la repartición. No todos los pueblos habían sido sacados del territorio, no habían sido expulsados todas las naciones, pero cada tribu ahora tenía que completar su tarea. Hace unos días vimos que Josué pidió una herencia, la pidió con respeto, y bueno, ahora le tocaba dar su parte a Efraín y Manasés, los hijos de José. Ellos tenían que recibir la herencia porque su abuelo, Jacob, los había bendecido y los había adoptado como sus hijos. Así que ahora formaban parte de las 12 tribus. Sin embargo, cuando ellos se acercan a Josué, como que parece que tienen otro espíritu, muy distinto al que había manifestado Caleb. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía respecto a esa actitud que contenía el pedido de Efraín y Manasés? Bueno, Elena de White lo explica así. Otra reclamación tocante a la repartición de la tierra reveló un espíritu muy diferente al de Caleb. La presentaron los hijos de José, la tribu de Efraín con la media tribu de Manasés, basándose en la superioridad de su número. Estas tribus exigieron una porción doble de territorio. La que les había tocado en suerte era la más rica de la tierra e incluía la fértil llanura de Sarón. Pero muchas de las ciudades principales del valle estaban aún en poder de los cananeos, y las tribus, rehuyendo el trabajo y peligro que significaba conquistar sus posesiones, deseaban una porción adicional del territorio ya conquistado. La tribu de Efraín era una de las más grandes de Israel y ella pertenecía al mismo Josué. Por consiguiente, sus miembros se creían con derecho a recibir una consideración especial. Dijeron a Josué: ¿por qué me has dado como heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Pero no lograron que el jefe inflexible se apartara de la estricta justicia. Interesante. La actitud de Caleb fue una actitud de petición, ¿no? de quien pide permiso, respetuoso acercamiento. La actitud de Efraín y Manasés dice: bueno, nosotros somos muchos, ni sé si vamos a poder conquistar toda la tierra, porque en algunos lugares hay gente peligrosa. En el caso de Caleb también había gente peligrosa. No sé si vamos a poder conquistar todo. Entonces, por otro lado, Josué también hace parte de nuestro grupo. Así que vamos a hacer valer nuestros derechos y queremos más tierras. Y las tierras que habían sido conquistadas ya. Las tierras que habían sido conquistadas, o sea, querían, sin hacer el trabajo, querían el resultado del trabajo. Y eso que ellos ya tenían en cantidad y en calidad, de lo mejor. Claro. Pero se toparon, ¿no?, con un inflexible. Cuando nosotros hablamos de una persona inflexible, a veces tiene una connotación negativa, dice, claro, porque no, tenemos que ser flexibles, tenemos que ceder, a veces hay que ceder un poco para enfrentar una confrontación, para evitar un pleito, para resolver situaciones. Pero ¿por qué pensamos que esta inflexibilidad era sana, era correcta, era adecuada? Porque algunos son inflexibles en cuanto a la adaptación, claro, y otros son inflexibles en cuanto a los principios. Y en esto era inflexible Josué. Por eso es para elogiar. Claro. ¿No? Porque si cada uno hace 1 metro de tantos centímetros según el momento y la conveniencia, el mundo sería un desastre. De hecho, así está, porque moralmente hablando, cada uno define cuántos centímetros tiene el metro. Pero Josué no negociaba. Lo que es y lo que no es, no es. De ahí no se mueve. Esa inflexibilidad hablaba de valor, hablaba de principios, hablaba de respeto. Cuando en otro momento Elena de White habla de José y dice su inconmovible fidelidad. Sí. Hay personas que se conmueven, ¿no?, y modifican sus conductas, su patrón de comportamiento, ceden a las tentaciones, a las presiones, pero cuando se trata de principios, cuando se trata de la justicia, cuando se trata de hacer lo que corresponde, cuando se trata de seguir las indicaciones de Dios, tenemos que ser inflexibles. Pedro lo diría de otra manera: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, esto no se discute, es innegociable.
no vamos a ceder. Y eso es un elogio, es una expresión de firmeza en el carácter para hacer lo que Dios quiere. Y qué importante, ¿no? Es encontrar a un hombre que es inflexible en relación a los principios de justicia y equidad, ¿no? Porque hoy no encontramos justicia y equidad para todos, ¿no? Pareciera que la balanza es menos pesada para unos, más pesada para otros. Y más importante es porque él estaba involucrado, o sea, él estaba en juego también. Pero algunos, como Josué, usan la vara más dura, se la aplican a sí mismos. Claro. Otros prefieren aplicarse la vara más blanda. ¿Cuál fue la respuesta inteligente del líder anciano de Josué? El líder dijo así: el poder del Dios de Israel había sido prometido a su pueblo, y si los efraimitas hubieran tenido el valor y la fe de Caleb, ningún enemigo habría podido oponérseles. Josué encaró firmemente el deseo manifiesto de ellos de evitar los trabajos y peligros y le dijo: tú eres un gran pueblo y tienes un gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es un bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros de hierro y aunque sea fuerte. Así sus propios argumentos fueron esgrimidos contra ellos. Siendo ellos un gran pueblo, como alegaban serlo, tenían plena capacidad para abrirse camino como sus hermanos. Con la ayuda de Dios no necesitaban temer los carros errados. Confianza, trabajo, dependencia de Dios. Los remedios son igualitos para todos los enfermos. Y qué interesante la inteligente respuesta de Josué. Ellos habían esgrimido un argumento que para ellos era contundente, ¿no? Somos un gran pueblo. Si son un gran pueblo, ustedes pueden. Eso indica la capacidad de Josué de poder negociar y poder decir, miren, esto es justo, y usando su propio argumento, miren, está bien, son un gran pueblo, conquisten, ustedes tienen todas las posibilidades, háganlo. Claro, la inflexibilidad de algunos a veces lleva a decir, no, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque yo lo digo y se acabó. Claro. Pero la inflexibilidad de Josué tenía que ver con los principios. Y dice, ¿y por qué no? Y porque ustedes son un gran pueblo. Porque ustedes pueden. Y porque además ustedes tienen un gran Dios, el mismo Dios. Y Dios puede. Entonces fue inflexible, pero fue atento porque le dio las explicaciones. Y justamente esa explicación que dio era más bien como una invitación a la confianza en Dios, ¿verdad? ¿No? Si Caleb pudo, con confianza en Dios, ustedes también pueden ser, pueden tomar esta tierra. Nosotros tenemos que pensar en lo que está a nuestro alcance hacer y hacerlo. Y al mismo tiempo pensar en lo que está al alcance de Dios y confiar en que Dios lo va a hacer. Y volvemos a insistir en el mismo punto, ¿no? La unidad y la cooperación entre el poder divino y el esfuerzo humano. Siempre a lo largo de la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con la misma escena. La escena victoriosa es esa, un Dios que actúa, pero que actúa a través de los hijos que confían, que dependen, que le buscan, que quieren hacer su voluntad. Y esa unidad termina siendo extremadamente poderosa por la gracia, por la bendición y por el poder de Dios. Qué bueno, eso nos deja un ejemplo y también una lección para todos, ¿no? Dios no hace nada fuera de la voluntad humana, ¿no? Él trabaja con nuestra voluntad. Totalmente, totalmente. Esa es la distinción de que fuimos creados perfectos. Dios nos creó con la capacidad de elegir. Y ahora, aún hoy, a pesar del pecado, el ser humano mantiene su facultad de elegir. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero espera de nosotros también la confianza y el compromiso. Vamos a confiar y vamos a comprometernos con Él. Ahora vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amable invitación a confiar, a depender de ti y por invitarnos también a ser parte de tu proyecto. Queremos confiar y comprometernos, seguir tu palabra, seguir la orientación de las Escrituras.
Bendice a todos nuestros amigos y suple la necesidad de cada uno. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.